relevamiento oficial se registraron 26.627 turistas en establecimientos distribuidos en las 7 regiones de la provincia con un pernocte promedio de 2,2 noches. En tanto, el impacto económico directo por estos visitantes fue de 1.855 millones de pesos, según detallaron los voceros. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, www.radiocaput.com. Si quieren enviarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15 3378 1859 o bien al WhatsApp de la radio 15 6516 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Aquí nomás, ya comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes. Hoy presentamos a una querida amiga de Radio Caput y de Voces y Contexto, que muchas veces compartió el aire de este programa, trayéndonos buenas nuevas aquí a nuestros amigos de Radio Caput. Ella es Laura Benadiva y le damos la bienvenida con mucha alegría. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, la verdad que estoy muy contenta cada vez que me invitás a este maravilloso espacio, así que estoy muy contenta. Así que hola a todos y a todas los que están escuchando. Y a nuestro operador Martín, que está ahí también, piloteando los controles. Bueno, le contamos a nuestros amigos, aunque ya lo saben, que Laura es investigadora, escritora y docente desde 1990. A pesar de que es muy joven, tengo que acotar. Es especialista en historia oral y sobre todo en su metodología. Es creadora del proyecto Aulas, Aulas de Metodología de Fuentes Orales y de Construcción de Conocimiento. Dudé porque mi letra es terrible y me costaba descifrarla. No te preocupes. Bueno, pero acá está. Laurita, ¿cómo estás, Laura? Sé que estás con múltiples proyectos y me gustaría mucho que nos comentaras qué estás haciendo. En varios tópicos estás trabajando. Gracias, Adriana. Sí, la verdad que estoy trabajando con distintos colectivos a partir de la historia oral, pero más allá de la historia oral, digamos, adaptando la metodología de historia oral a colectivos en los que no se había trabajado, digamos, desde el lugar de plantear proyectos o construir proyectos con los integrantes de diferentes
colectivos, como decía recién, pero que para la construcción de conocimiento, no solamente para la construcción de archivos orales, porque en estos años, que hace mucho que estoy trabajando con esta metodología, pudimos comprobar que también le hace muy bien a la gente para afianzar su pertenencia en grupos, para analizar lo que se hizo hasta acá, ¿no? En cada uno de esos grupos y ver qué se puede mejorar. Para la parte social, para la parte anímica, digamos, es una metodología que la verdad que le hace muy bien a todo el mundo. Laura, y si tuvieras que definir de alguna manera la historia oral y ver la diferencia con la otra historia, la que hemos aprendido escolarmente, yo sé que hay una diferencia de sujetos. ¿Por qué no nos contás cuál es esa diferencia? Bueno, la historia oral es una metodología, ¿no? Un método, una forma de construir conocimiento, de investigar, digamos, ¿no? Es una manera a partir de la cual uno empieza a construir conocimiento histórico. En el caso de vos nombrabas el tema de la historia porque es una metodología específica de la historia, pero es transversal a todas las otras, ¿cómo se dice? Iba a decir asignaturas, pero no me gusta. Bueno, a todos los otros campos del conocimiento. Claro. Y ahí está. Y bueno, ¿cuál es la particularidad? O sea, uno cuando trabaja con este tipo de metodologías, lo que hace es hacer una entrevista con características propias de la historia oral y hacer una entrevista a personas que hayan vivido procesos históricos que queremos investigar. Digamos que esa sería la definición más simple. Lo que pasa es que yo me acerqué a la metodología desde la educación. Entonces yo lo que empecé a ver es cómo construir esa entrevista para poder investigar impactaba en la escuela, ¿no? En el día a día de los chicos y de las chicas. O sea, yo empecé con secundario. Y entonces mi investigación de la historia oral empieza desde ahí, ¿no? No tanto desde cómo hacer una entrevista, sino qué pasa cuando los chicos y las chicas utilizan la entrevista y todos los pasos que hay para construir el cuestionario y todo lo demás. Claro. Y bueno, y nada, es una metodología antigua, digamos. Lo que pasa es que en mi caso lo que hice fue adaptarla y escribir sobre eso a distintos espacios que antes no se utilizaban. Claro, realmente es apasionante. Bueno, yo todas las veces ya desde hace mucho que te escucho hablar de historia oral y de tus proyectos concretados, ¿no? Realmente es apasionante y me imagino que ese mismo entusiasmo se contagia a los que participan de esta metodología, porque me parece que es muy interesante y es una forma, yo sé que son palabras tuyas porque las leí hace poquito, que es una forma de formar, valga la redundancia, ciudadanos críticos, ¿no? Y yo pienso que maravilloso cuando, suponte, en una sobremesa, un almuerzo familiar, bueno, cuando empiezan a surgir algunos temas, algunos recuerdos, y hay una gran riqueza de experiencia, ¿no? Porque por un lado está la historia, bueno, la historia a las apuradas, te lo digo, la historia oficial o lo que es considerado como historia, y después cómo esa historia o esos acontecimientos o esos hechos, llámense guerras, inmigración, procesos culturales o procesos políticos, son atravesados por la vivencia del que está narrando, ¿no? Y me parece que es una forma, esto lo hemos hablado otras veces, de revalorizar la propia vida, de encontrar como un contexto, valga el nombre de nuestro programa, un contexto mucho más amplio donde nuestra vida se desenvuelve. Y de allí también una riqueza, y por qué no decirlo, también un protagonismo, ¿no? Que las vidas particulares tienen mucho que ver con la vida social, ¿no? Más allá de lo privado, ¿no? Sí, vos estabas escuchando sobre el tema de la sobremesa,
Y cuando, como esta metodología va más allá de hacer la entrevista, porque por lo que decía antes, por lo que decís vos, provoca un montón de buenas consecuencias, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba hablando con los chicos, haciendo un balance, ¿no? Y me decían que había cambiado su forma de ver, ¿no? La realidad, la actualidad, porque cuando uno está haciendo una entrevista a una persona por temas, digamos, por, no sé, cualquier tema que se elija investigar a partir de la entrevista, lo que uno hace también es investigar a partir de las otras fuentes, no solamente Claro. las orales, para poner al entrevistado y lo que se quiere investigar en un contexto. Entonces, hasta familias me contaron que bueno, que a la noche, cuando se encontraban todos y cenaban, que muchas veces se hablaba de la entrevista de ese día, ¿no? Vos sabés que hice una entrevista a un inmigrante italiano que hablaba de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y le preguntamos de la dictadura, porque la historia oral empieza con el nacimiento de una persona, porque uno no es, o sea, uno es la suma de un montón de procesos históricos, inclusive antes de nacer, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que frases que decían, por ejemplo, esta señora italiana habló todo lo que pasó en la guerra con los soldados y todo eso, pero cuando le preguntaron de la dictadura acá, ella dijo, la dictadura es peor que la guerra, ¿no? Ah, Entonces, para los chicos es entender realmente lo que significó ese proceso, ¿sí? qué bárbaro. Sin tener que estar diciendo, bueno, me torturaban, esto, porque no es la idea de los chicos, ¿no? Después los grandes es diferente, ¿no? No hacer una memoria traumática, digamos. Claro. Pero hay muchas cosas, como que es un viaje de ida, me decían, como que una vez que probás esto no podés Sí. irte. Claro, y aparte Eso sí. cambia tu forma tu forma de ver, me parece. Sí. Cambia tu forma de ver. Sí. Sobre todo que, bueno, uno puede ver que a lo largo del tiempo, de los años, sobre todo cuando uno se va haciendo mayor, tiene como un registro histórico, no tanto por lo que ha leído en los libros, sino por lo que recuerda haber vivido, ¿no? Y Exacto. muchas veces nos sorprendemos, bueno, al menos yo me sorprendo, a lo mejor vos también, Laura, que ciertos hechos del pasado, bueno, quizás de un pasado que nosotras no vivimos, son puestos como en una pantalla, como en un marco, como una especie de verdad canónica, que a lo mejor realmente, bueno, más allá de las distintas corrientes historiográficas y las distintas orientaciones, ¿no? Como que no tiene mucho que ver con lo que realmente ocurrió. Entonces, bueno, a veces no podemos acceder a ese tiempo porque no lo hemos vivido, pero sí podemos extrapolar. A mí me pasa frecuentemente, quizás porque me interesan estos temas, que uno tiene una mirada mucho más fina, menos sesgada, a pesar de no ser historiadora, de los hechos que se han vivido en la historia reciente. Y me parece que esa es como una fuente historiográfica para nada desdeñable, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hacer de un hecho histórico, no sé, un eslogan, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es de una riqueza. Que el eslogan represente un hecho histórico también, ¿no? Sí. Vos te referís, porque en el libro que hice, el último que hice en España, que es Hasta la memoria siempre. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Ajá. Sí. Bueno, el tema de la memoria aparece, nosotros nos apropiamos de un montón de, en este caso, eslogan o frases, o que a veces no sabemos de dónde salieron, si fueron así, pero lo importante no es tanto quién lo dijo, aunque es importante, sino por qué nos apropiamos de Claro, eso, ¿no? claro. Y cuando investigás de dónde salen, ¿no? estas frases, estos eslogans, te das cuenta que no son desde donde nosotros pensábamos. Sí. Y encima, al analizar el contexto en donde surgen, vos entendés que decidís si esa frase
te sigue representando o no, ¿no? Hay como una decisión propia. Y vos hablabas de la visión, y en un mundo en el que estamos viviendo, digo mundo porque pasa en todos lados, o sea, esta idea de que el mundo es binario, sos una cosa o la otra, si no, no sos nada, digamos, por decirlo fácilmente. Sí. Entonces, la historia oral lo que permite es ver que hay otras posturas, que hay otras visiones, claro. Vos podés estar de acuerdo o no, no importa, pero existen, ¿no? Sí. Y bueno, y esto tiene que ver con la libertad también. Claro. Porque si me dan nada más que dos opciones o dos lados, no soy libre, ¿no? Claro. Laura, pienso en cuanto a los eslogans, a esas obleas autoadhesivas de la noche de la noche de la Argentina, que decían: los argentinos somos derechos y humanos. Yo los he visto pegados, esas obleas, en los vidrios de algunas casas, casas de gente conocida, para colmo. Y bueno, y eso tiene, me parece que ilustra, ¿no? Tiene una carga conceptual, ideológica terrible. Muchísimo, sí. Sí, lo que pasa que yo también los veía pegados en hasta en los parabrisas de los autos, ¿no? Sí. Y vos, cuando analizás, después de haber estudiado, investigado ese proceso, entendés más y te resulta más aberrante, digamos, que en su momento entender qué quiere decir derechos y humanos. Claro. Y la respuesta que eso por parte de los militares es una respuesta, ¿sí?, a lo que se decía afuera de lo que pasaba acá. El tema es cuando nosotros lo veíamos, yo creo que la mayoría no entendía realmente qué quería decir, ¿no? Claro. Salvo los que se informaban mucho, los que tenían familiares o presos o desaparecidos. Pero la realidad es que es fuertísimo. Cuanto más sabes que eso es una respuesta, ¿sí? Claro. Es una afirmación aberrante, digamos, que siento somos derechos y humanos. Claro. Le saca toda la carga, ¿no?, que tiene hablar de los derechos humanos, ¿no? Claro. Es muy interesante, sí. Así es. Laura, y yo sé que también trabajaste en el área de la educación primaria. ¿Cómo fue me imagino, un abordaje absolutamente apasionante, ¿no? Trabajar con niños pequeños con esta temática de la historia oral. Sí, hice primaria y con nivel inicial trabajé mucho con las maestras de nivel inicial y los maestros, que hay muchos menos, pero bueno, por eso uno dice maestra, y fue también descubrir un mundo impresionante y poder aprovechar, digamos, lo que traen los pibes, ¿no? Y lo que aprenden a partir del juego, a partir de mirar a su madre, a su padre, a partir de un montón de cosas y de aprendizaje social que ellos traen a la escuela y que muchas veces nos olvidamos que eso pasa, ¿no? Claro. Que tienen un aprendizaje que ya está, que ya saben, ¿no? Algo que ya saben y que traen. Y bueno, las maestras, los docentes de nivel inicial ponen muchísimo el cuerpo y bueno, a lo largo de muchos años, primero yo planteaba que con la historia oral, como hay que hacer cuestionarios y todo esto, se podía trabajar solamente con nivel, o sea, sala de 5, con los nenes de 5 años. Y bueno, en el 2019, en el congreso que hicimos de historia oral para estudiantes secundarios, participaron chicos de 3 que habían hecho una investigación a partir de la metodología, ¿no? Yo había trabajado con las maestras y con el libro de nivel inicial que tengo, que se llama, digo el título porque tiene que verlo con lo que es la historia oral también, se llama Historia Oral en el Nivel Inicial, recursos para construir una pedagogía de la pregunta, o sea, aprovechar todas las preguntas que hacen los chicos y que siguen haciendo a esa edad, aprovecharla
para seguir construyendo conocimiento. Y en la primaria hay un corte muy fuerte entre jardín y primaria, porque lo que era en jardín hacer bien las cosas, digamos, hablar, preguntar, sentarse en el suelo y todo lo demás, pasan a primer grado, entonces ven la nuca del que está adelante, hay docentes que dicen, espera que termine de hablar yo, o volvemos a algo que a los chicos los pone en un lugar muy pasivo, ¿no? Claro. Entonces, con la historia oral, perdone, Sí, sí. con la historia oral uno puede analizar esto, ¿no? Y te digo que ver a chicos de 3 años hablando de la investigación que hicieron y a los chicos de secundaria sentados frente a esos chicos que no podían creer lo que estaban viendo, bueno, esa imagen no me la borro más de la memoria. Ahí está la semilla de Laura Sí. Benadiva. Qué bárbaro, realmente tan interesante. Y bueno, y es como dice tu libro, ¿no? Es ir formando ciudadanos críticos. Y me parece que esto también ayuda a ver los hechos cotidianos desde otra perspectiva. Me gustaría mucho, porque sé que pronto vas a hacer la presentación de tu libro, de tu nuevo libro, tenés muchos libros editados, la presentación del libro Hasta la memoria siempre. Y me gustaría que nos contaras un poco, porque sé que intervinieron profesionales de España también en la publicación, que además, como entre paréntesis, es un libro hermoso, no solamente por el contenido, eso se da por descontado, de la pluma de Laura, sino por la factura. Es un libro, si bien es una edición, bueno, una edición sencilla, la disposición, la tipografía, el subrayado en color de los títulos dentro de los capítulos. Después tiene una parte muy, muy extensa de notas y de bibliografía. Es un lujo, y además tiene fotos. Sí. Y bueno, entonces desde el punto de vista libro, es un libro muy valioso, pero además es muy valioso por lo que vos recogés en ese libro, que ahora nos vas a contar un poco de qué trata y cuándo lo vas a presentar acá en Buenos Aires. Bien. El libro Hasta la memoria siempre, la palabra como patrimonio de los pueblos, es el segundo libro que me publica, digamos, una editorial en Navarra, ¿no? Una editorial española, pero de Navarra específicamente, que se llama Pamiela, que es impresionante lo que vos decís, y me encanta que lo digas porque conozco mucha publicación que hacen, y es tan cuidado todo, el director de la editorial, que es Chema, se llama Chema Arnaiz, es una persona recomprometida con la memoria, con su pasado, con su presente. Entonces todo lo que hace lo transforma en esto, ¿no? Y lo que tiene de buenísimo es que todo te lo respeta. O sea, yo quería poner de tal manera esto, para mí las notas son muy importantes. Sí, ¿no? sí, aparte son una fuente documental en sí, ¿no? Exacto. Y él tienen una manera de comunicar que es, ya sabés que es Pamiela, ¿no? O sea, que cuando los ves. Claro. Y aparte son personas muy comprometidas. Y cuando les mandé el segundo, se publica, me dicen, porque yo lo tenía escrito. Publíquese. Publíquese. Y lo tenía escrito, y este año lo presenté allá en Navarra. Y ahora lo presento acá en Argentina, porque bueno, tenía que traer los libros, y lo presento acá en Argentina en el CEDINSI, que es el Centro de Documentación de la Izquierda en Argentina. Un lugar increíble. Sí, el miércoles 11 de octubre. 11, sí, me confundo a veces con... el miércoles 11 de octubre a las 19 horas. Y va a estar presente de manera virtual la prologuista del libro, que es una persona activista de la memoria, que es Cristina Escribá Moscardó, que con ella trabaja un montón, trabajó con los republicanos, los últimos republicanos que quedaban, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de verlos y de entrevistarlos.
y también va a estar presentando nuestro amigo, tu amigo y el sí, excelente profesional Fabián Domínguez. Y persona. Entonces, persona, no, obvio, sí, persona sí. Y profesional. Y bueno, enseguida pensé en él porque hace un trabajo social desde lo que él sabe, y me parece que los intelectuales, si no nos comprometemos con la realidad en que vivimos, la verdad que ¿para qué sirve, no? Claro. Entonces, por eso pensé en él, ¿no? Mucha gente igual. Y contanos, Laura, ¿de qué trata este libro Hasta la memoria siempre? Que acá volvemos, pero en otro contexto, al eslogan, ¿no? Y podés contar un poquito esa parte que es muy interesante. Es una adaptación del eslogan, claro, que todo el mundo debe conocer, que es Hasta la memoria siempre, porque lo que yo me propongo en este libro, que es como un ensayo que puede ser para investigadores, para docentes, para todo el mundo que quiera trabajar con recursos, ¿no? Con distintos recursos, parto de recursos que están en nuestra memoria, ¿no? Y que nuestra memoria convoca y que se producen a partir también de la memoria, claro, entre otras, pero de la memoria, como pueden ser los eslogans, las cartas, las fotografías. Bueno, hay un capítulo en el que hablo de la historia oral, ¿no? Como que empecé a pensar que la historia oral es como un catalizador entre la memoria y la historia, ¿no? Claro. Y bueno, y en el caso de Hasta la memoria siempre, que la tengo tatuado en mi brazo, porque es una frase que yo siempre decía, ¿no? Siempre digo, tiene que ver con, digamos, deconstruir, bueno, por decirlo fácil, sí, deconstruir los eslogans, o sea, que nosotros utilizamos y que se utilizan en el mundo, porque uno cuando empieza a investigar y ve que en Francia cantan a canciones de Quilapayún, sí, que, bueno, es impresionante, te da una emoción y te hace ver, ¿no? Que también fuimos más allá de, o sea, siempre nos vemos como dentro del país y nada más, ¿no? Que tenemos esa visión que hay que cambiar, ¿no? Y bueno, y cuando te enterás que el Che no escribió eso, que cuando le escribe la carta a Fidel, por un punto y una letra, ¿no? Queda hasta la victoria siempre, pero en realidad había un punto que separaba lo que decía antes con la última palabra era victoria, después decía patria o muerte, y bueno, lo que decía siempre el Che, ¿cómo era? Una S, me parece que era, el eslogan cambió totalmente. Entonces, ¿importa si el eslogan cambió y no era así? ¿O importa qué quiere decir para nosotros? Claro, la apropiación que se hizo, claro. Exacto, pero es necesario saber de dónde viene, ¿no? Saber por qué la gente o todos los factores por los cuales las personas se apropiaron de esto de otra manera, ¿no? O de la manera que les resulta significativo. Claro. A mí el libro de Paula, de Isabel Allende, a mí no me gustó leerlo en su momento, no porque sea malo, sino porque es triste, ¿no? Y bueno, las cartas que le escribía ella a su hija, que había entrado en coma y que bueno, estaba esperando que se despierte. Ella dice en una parte del libro que le quiere escribir a Paula todo lo que pasó mientras ella estaba dormida. Claro. Pero ¿qué es? ¿Lo que pasó o lo que ella vivió? ¿Es lo mismo que lo que hubiera pasado Paula, no? Son estas preguntas que uno se empieza a hacer para entender, ¿no? Que esto, ¿no? Que yo lo sigo diciendo en todos lados, porque me parece que si la educación no cambia con esto, no hay cosas que no van a cambiar. Es esto de que el mundo es binario, ¿no? De que todo, o sea, de que eso, es eso, el mundo no es binario, o sea, no lo es. Lo que pasa es que los medios, la educación y todo las redes nos tienden a
a encasillar en eso y a que pensemos eso, ¿no? Claro. Pero no lo es. Sí, pero es como una afirmación que nosotros vemos más allá de una cuestión teórica o profesional, que es así, lo que vos decís es así, porque la diversidad en la que nos movemos, en la que vivimos, esto lo digo comparado con no sé, con otras épocas, cuando por ejemplo nosotras éramos pequeñas, éramos chicas. Sí, sí. Realmente hoy, a pesar de todo, hay una diversidad, no sé cómo lo ves vos desde el campo docente, pero yo veo que los jóvenes que, en fin, en sí están viviendo un mundo multipolar en el sentido de lo no binario, no solamente con respecto a las elecciones sexuales, bueno. No, pero yo hablaba de binario de otra... a ver. No hablaba del mundo no binario teniendo en cuenta la identidad sexual. No, ya sé. Ya sé, lo que pasa es que por lo general se lo suele adosar a eso, ¿no? Pero todos vivimos evidentemente en un mundo tan diverso que lo único que hay que hacer es darse cuenta, porque lo estamos viviendo. Darse cuenta y si somos docentes tenemos la responsabilidad de tratar de pensar cómo pueden los chicos construir conocimiento de otra manera, porque lo que pasa hoy con los jóvenes es que están interpelando la manera en la que estamos, la que están estudiando. Claro. Y siempre, y lo que escuchan son críticas, ¿no? Los chicos no leen, sí leen de otra manera, claro. ¿sí? O a los chicos no les importa nada, sí que les importa, ¿sí? Y sí, y lo puedo asegurar. No solamente que les importa, sino que padecen. Exacto, padecen y además luchan de otra manera. Nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de que pretendemos que sea como lo hicimos nosotros. Y nosotros en nuestra infancia vivimos contextos muy diferentes a los de ellos también, ¿no? Claro. Y no teníamos esta inundación de información con la que hay que también tener cuidado porque es tanta información que no es información, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero, a esto, los chicos tienen otra mirada, por eso no tenemos que perder de vista eso en la escuela. Claro. No, tenemos que cambiar la manera en que se forman los docentes, si no, no es casual que todo el tema de educación en todos lados, ayer hablábamos, no hay una noticia, ponés Euronews o ponés cualquier canal de estos que hablan de actualidad internacional, no hay nada que hable de proyectos educativos. No. O sea, no es casual, y eso también lo tenemos que mirar con los chicos. O sea, también mostrarlo, mirarlo, y muchas veces no se sienten incluidos. Entre ellos sí, pero en la escuela muchas veces no. Claro. Porque no se adapta al pensamiento de los chicos, ¿entendés? Claro. Ya cambió. O sea, tenemos que entender que cambió como cambiaste vos y yo cuando empezamos el secundario o cuando terminó la dictadura, todos vamos cambiando. Claro. Y entonces eso, seguimos con una educación, aunque acá hay un montón de ejemplos que no pasa así, afuera es peor, pero seguimos con una educación así más enciclopedista, ¿no? Sí. Expositiva. Sí. ¿no? Repetitiva. Bueno, repetitiva, que no... Por eso yo no digo más enseñanza, no está más en mi vocabulario. Ay. Y si mirás el libro de didáctica, que es experiencias, ¿cómo es? Experiencias innovadoras me confundo a veces los libros, para ciencias sociales, estudiantes comprometidos, ciudadanos críticos. Yo en ese libro cito a muy poca gente, porque es la metodología que yo construí cuando empecé a trabajar. Uh-huh. O sea, uno puede construir la metodología cuando está en la realidad. Claro. O sea, claro. Yo puedo leer 500 libros, que está muy bueno, eso hay que hacerlo, pero cuando yo estoy en la realidad, no puedo hacer lo que me dicen los libros. Claro, no puedes repetir. Estoy trabajando con gente, o sea, no estoy trabajando... Bueno, claro. Y a veces uno se olvida de eso. Claro.
Laura, y me gustaría que nos comentaras otros dos temas que sé que estás trabajando, que son los adultos mayores y la ESI. Exacto. Bueno, la ESI es algo que tiene nuestra escuela, que la verdad está buenísimo, en otros lugares no, la verdad esto es algo que hay que decir, digamos, todavía hay que buscar la manera de poder, no es tan fácil trabajar con los chicos, con el tema de ESI, ni tampoco a partir de nosotros, ¿no? Según la experiencia que hayamos tenido. Entonces hay que entender que cuando hablamos de ESI no estamos hablando del tema sexual, ¿no? Estamos hablando de todo, porque la sexualidad nos atraviesa todo el tiempo, con qué jugamos, cómo hablamos, pero antes se reducía al acto sexual, ¿no? A cómo prevenir enfermedades, todo esto. Bueno, esto es mucho más complejo y mucho más apasionante, ¿no? Entonces, Laura, ¿cómo se comporta? Te interrumpo. Cuando yo estudiaba el colegio secundario, en tercer año teníamos una materia que era anatomía, y vos sabés que teníamos bueno, el libro de texto, y las láminas eran hasta la cintura. Sí, ahora me estás haciendo acordar. Como que después había como una zona incógnita, una terra incógnita. Sí, y después venía Johnson y Johnson a explicarte a las chicas, porque yo iba al Normal 4, a explicarles, que era de mujeres, ¿no? En esa época, a explicarles que, o sea, cómo hay que hacer cuando uno tiene el período, y qué es esto, y qué es el período, y las trompas de falopio, que es... Tanto eso. Bueno, pero en realidad te estaban vendiendo las toallitas higiénicas Modes, ¿te acuerdas? Exacto, hay Modes, sí. Por eso es como que nosotros también vemos el cambio, ¿ves? Y a mí me da mucho placer ver cómo los chicos y las chicas hablan con naturalidad de un montón de temas. Pero también me parece que en la escuela como es tan importante que un país tenga esto, ¿no? Tenga ESI, educación sexual integral en sus programas y como obligatorio. Por ahora. Me parece que por ahora, sí. Bueno, sí. Bueno, el tema de, bueno, a ver, no solo cómo lo trabajo, sino escuchar lo que ellos piensan, ¿no? Pero también contenerlos, porque tampoco... es muy importante que la escuela pueda contenerlos, pueda escuchar, para poder ver qué es lo que piensan, que muchas veces también son cosas que les meten a través de las redes y todo esto, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer nosotros estas cosas. Claro. Entonces, la ESI para mí lo hago a partir de la historia oral. Digamos que la diferencia en las propuestas que yo hago, pues yo no soy psicóloga ni psicopedagoga, por eso me meto en la historia oral, trabajando la ESI a partir de entrevistas, por ejemplo, de entrevistas a inmigrantes, no importa, pero recuerdo la primera vez que trabajamos con una entrevista que estaba Josefa y Juan, que Josefa era de España y había venido a la Argentina a los 28 años, ¿no? En los años 50 y pico. Y claro, ella contaba que ella ya era una solterona para la cultura española, para los españoles, que no se iba a casar más, ¿no? Claro. Y vino acá a Argentina y conoció bailando tango a una persona que era Juan, y empezamos a trabajar el tema de los bailes, de qué significa ser por qué lo cultural de ser solterón, por qué hay que casarse, ¿no? Por qué estos mandatos a partir de la experiencia de la gente. Y me acuerdo que uno de los chicos, Julián, me dice, Laura, se conoció bailando tango con Juan, no bailando cualquier cosa, cualquier baile, ¿no? Como entendiendo el tema de la seducción del baile, ¿no? Claro, y de la libertad que de alguna manera esta señora, saliendo del lugar que le decían, no te vas a casar nunca, de empezar a vivir, ¿no? Claro, se fue a la milonga.
Exacto. Y el señor en la entrevista mirándole con una cara de amor. Ah, A mí mira, no qué sabés lo que era bárbaro. eso. Claro, Sí, y sí. muy buena la acotación de Julián, porque ahí él percibió también que no solamente era cualquier baile, sino que ese baile implicaba la estrecha cercanía de los cuerpos, ¿no? Sí, y además ven los logros, ¿no? O sea, nosotros decimos mucho para el futuro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que cambiar las cosas hoy para el presente, Claro, ¿no? En educación, en todo, porque siempre estamos, viste que es la frase, y bueno, lo que va a pasar en el futuro, hagámoslo hoy para el futuro, y el presente nunca lo vivimos al claro, final. es cierto. Entonces, los Sí, chicos necesitan hoy, ¿no? Necesitan hoy. Nosotros también necesitamos hoy, pero ellos son los que van a construir. claro. Entonces necesitan hoy ese cambio, ¿no? Para el presente. Y Así el otro es. proyecto que me cambió todo Ah, qué lindo. es es el de historia oral con adultos. En realidad empecé con historia oral y ahora trabajo a partir de la memoria con adultos mayores, pero no son los cursos que tienen los cuadernillos, que Sí, dan, es otra propuesta que dan asistentes, bueno, en neurología, es son propuestas que parten de la memoria, ¿sí? Pero en la que hay producción de colectiva, en individual. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar a partir de artistas. Entonces, una vez por semana hay una investigación que tienen que hacer. Después vienen con la investigación y empiezan a contarla y cambió muchísimo. Era un grupo que estaba hace varios años o mucho tiempo, no me acuerdo bien, y ahora se miran entre ellos o dicen, ah, no sabía que vos tocabas la guitarra, ¿no? sí, Entonces hay como un levantar la cabeza, no claro. escribir solamente en los cuadernillos, que está bárbaro, pero bueno, yo busco otra cosa, y hay una producción impresionante, o sea, ¿qué hay para investigar para el lunes que viene, ¿no? Es así, todos, y cuando no pueden venir me avisan, poné lo que hay que hacer, es un compromiso impresionante. Entonces, pero siempre hay la otra vez trabajamos con el Google, me río porque ahora vas a ver, trabajamos con el Google Maps y, y no quería hacerlos trabajar con el Google Maps solamente, ¿no? Entonces, eh, trabajamos con eso, pero con un cuento de Dolina, Ujú, del libro del barrio de Flores, ¿no? Que a mí me encanta. sí. Y entonces el personaje era el ruso Salzman, que tenía novias en todos los barrios, ¿no? Ujú, Entonces tenían que elegir a una de esas novias, el barrio donde estaba, y tenían que hacer el recorrido mirando Google Maps a partir de la historia del ruso Salzman. Entonces, vos no sabés, se levantó una señora y empezó a leer lo que había dicho, quieren leer todos, quieren. qué ¿Y, bárbaro. y qué hizo? Miró el trayecto del Google Maps. A tomar el café en la confitería tal, el ruso no tenía plata y entonces, ¿saben cómo termina? Termina diciendo, y como estaban enamorados o algo así, ¿no? Eh, Decidieron ir a festejar su amor en el hotel, en el hotel tal, ¿no? Que era un hotel de alojamiento. Qué bárbaro. Fue impresionante porque o sea, es decir las cosas ¿no? Y Sí. la verdad que lo estoy disfrutando mucho y Lauri, me ¿y devuelve dónde muchísimo. haces estos increíbles talleres? Este es en un Este, centro de jubilados sí. de Villa Crespo y Caballito, que está en Olaya y Malavia, Ujú, en Villa Crespo, pero después estoy en distintas instituciones. Cuesta mucho que la gente vea que te dicen, ah, nosotros lo hacemos. Digo, no, pero es otra cosa. claro, Por eso estoy haciendo los dossiers. claro. Entonces, doy charlas y a partir de la charla ahí se dan cuenta, ¿no? Qué fascinante. Y Sí, bueno, y ¿cómo es que no? sobre todo que, bueno, justamente comentamos las dos etapas de edad, la infancia y la tercera edad o los adultos mayores, que a mí me parece que en esta sociedad tan especial son vistos
con subestimación, ¿no? Y muchas veces creo que esa depresión que tienen los adultos mayores se debe a esa descalificación y esa poca escucha que viven. Y me parece que esto que vos hacés de que ellos sean protagonistas con una idea, con una temática y sobre todo con una metodología, es como una puesta en valor de su propia vida, de su propia experiencia, ¿no? Y vos sabés que hace unos años escuchaba que en unas escuelas primarias y escuelas de jardín en Moscú se invitaba a los abuelos a que fueran a los colegios a contar historias. Y que se establecía entre los dos polos de edades un vínculo muy, muy, muy lindo para beneficio de los dos grupos, ¿no? Como que, bueno, tenían cosas que compartir, cosas que legar desde esas experiencias en primera persona, que es una riqueza increíble, ¿no? Que no se puede... Bueno, la historia oral, claro. Cuando un pibe está haciendo una entrevista de cualquier edad y se la está haciendo una persona que tiene 40 años o más, pero para ellos 40 años es un viejo, ¿no? Sí. Y entonces ven que hay un montón de características que estas personas cuentan, las ven en el presente, es inmediatamente, ¿no?, entender que esa persona forma parte de su mismo proceso histórico, ¿no? Claro. Entonces, la primera ventaja que yo vi es el tema de lazos intergeneracionales. Claro. Y con el tema de adultos mayores hay que pensar también que se extiende la edad, ¿no?, de vida, por suerte, el promedio de vida, y muchas carreras, por ejemplo la docencia, te jubilás en capital a los 57 y en provincia a los 50 o 51, y es un montón de años jubilado y claro. sos re joven. Claro. Entonces si no pasás un montón de tiempo, yo pienso en eso y digo, no, además de que hay gente que sigue haciendo cosas, igual es como que son muchísimos años. Entonces hay que tienen que sentir darse cuenta que lo que vivieron, lo que hicieron, vale la pena, claro. ayuda a otros. Bueno, esa es la idea también. Claro. Y el tema de no conocerse, ¿no?, de estar mirando para abajo, sí. Un cuadernillo y no saber que el de al lado, ¿viste? O sea, eso es muy, muy fuerte. Claro, y que hay un legado para transmitir, ¿no es cierto? Sí. Y a veces yo noto en las personas mayores que, bueno, no sé, por una cuestión así como no sé, a veces como de superficialidad o bueno, te lo explico que va a ser más fácil que ponerle un título. Se sienten un poco cohibidas porque sienten que no están, entre comillas, con la velocidad y con los nuevos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y que a veces se tienden en este tipo de sociedades de consumo muy masificadas, como a una desvalorización y una forma también de asignarle a las nuevas generaciones como no sé, como una cosa muy extraordinaria, que seguramente hay cosas extraordinarias, sí, pero no todas son extraordinarias. No, y también las generaciones pasadas tienen, más allá del cuento, de la anécdota, más allá de eso, sí tienen un aporte de ampliación de la mirada del presente. Uh-huh. Y a mí me parece que eso no hay que subestimarlo, que es una riqueza que, bueno, que no se puede desperdiciar, ¿no? Y me parece, como decía Serrat, claro, a ver, todos tenemos un viejo encima, ¿no? Claro. Sí. Parece cuando hablamos de las personas mayores que nosotros, también a mí no me gusta mucho esto de dividir todo, ¿no? Entonces, sí, porque es encasillar, pero las personas, o sea, es como que nosotros yo me doy cuenta, ¿no?, que me cambia la vida en el sentido de que se puede seguir haciendo cosas, porque la mentalidad esta que vos decís, o culturalmente el viejo no está, ¿viste? No es visto de una manera, como vos decís, subestimándolo. Sí.
se nos va a pasar a nosotros también. Sí, incluso... Y eso a veces no lo queremos pensar. Claro, y vos sabés que yo veo esto que vos comentás de la cabeza inclinada sobre el cuadernillo, y en los muy jóvenes la cabeza inclinada con el celular que da respuestas automáticas. Yo digo automáticas e inconscientes. Y vos sabés que, no sé si vos lo observaste, seguramente que sí, porque... bueno, con toda la experiencia que tenés. Yo a veces me doy cuenta que los instrumentos, la tecnología, mejor dicho, la tecnología que usamos habitualmente nos impone un ritmo que contribuye a un estado ansioso, un estado de ansiedad. Fíjate que es muy frecuente, es muy común escuchar en un grupo de 2 o más personas que no solamente que nadie se escucha, sino que se superponen las palabras, se superponen las voces. Y yo he escuchado que muchas veces no se puede sostener una conversación cuando se espera del interlocutor una velocidad automática en la respuesta. Y esa velocidad automática a veces implica una superficialidad increíble, ¿no? Es decir, hasta en las relaciones más íntimas, más cotidianas, esta cultura digital también lleva a arrasar con cuestiones mínimas de, no sé, de convivencia, por ejemplo, escuchar al otro. Por eso hay que hacer algo. Claro. No hay que hablar, hay que decir no sirve o no, hay que adaptarse y buscar herramientas para que eso no pase o pase menos, pero no podemos pretender, ya está entre nosotros. Sí, por supuesto. Yo no leo igual que antes, desde que está todo, yo soy como, me encanta todo lo que sea, todo esto, ¿no? Pero sí, lo digital. Las nuevas tecnologías y todo, campus, esto, bueno, pero yo tampoco leo igual. Uno no tiene la misma paciencia que tenía antes para leer. No, y el grado de concentración tampoco. Exacto, y ya es como que, uy, bueno, o tú escuchás 20 cosas a la vez, porque eso es lo que nos pasa. Sí. Y bueno, pero por eso digo, o sea, hay que buscar herramientas para que lo social, en todas sus dimensiones, fluya, está, pero no se lo convoca, entonces hay que convocarlo, ¿no? Claro, sobre todo, creo yo, para no perder una increíble riqueza, para que no sean los arqueólogos en el futuro los que descubran nuestro presente, ¿no? Sí, claro. Bueno, Laurita, nos estamos acercando al final. No sé si querés saludar a nuestros oyentes. Quiero mandarles un abrazo a todos. Si quieren venir al CEDINSI, que no es una charla taller, porque a mí, bueno, el tema de conferencias me gusta más que sea participativo. Claro. Es el 11 de octubre a las 19 horas. En Rodríguez Peña al 300. En Rodríguez Peña, eso te iba a parar. ¿Cómo era? Rodríguez Peña. Creo que 345. ¿Cómo era? Creo que ¿Hola? Sí, te escucho. Creo que es Rodríguez Peña 345 o parecido. Algo así. Claro. Sí, es el CEDINSI, así que bueno, nada, los esperamos. Nos veremos. Y si no, bueno, cualquier cosa que necesiten, pregúntele a Adriana y que necesiten y aparte saber. tenés muchas redes, estás accesible al contacto y a la comunicación. Bueno, Lauri, para despedirte, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un tema musical de Facundo Ramírez, el hijo de Ariel Ramírez, en una chacarera hermosa, La Equivocada. Bueno. Te mando un abrazo fuerte. Un beso. Gracias, grande. Laura, muchas gracias. No, a vos. Chao, un beso. Chao, un besito.
Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias.